Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días para aquellos que lo van a ver en diferido o aquellos que lo van a ver en otros lugares del planeta. Bueno, bienvenidos a este espacio, a este canal. Sean bienvenidos todos. Bienvenidos a este canal que llamamos Expansión de la Conciencia, que es una idea, un canal de difusión que empezamos una idea que tuvimos hace un año, y que vamos a trabajar pues temas de conciencia, temas de espiritualidad, temas de interés público, todo tipo de temas que sean pues interesantes o que sean integradores en nuestros procesos de conciencia. Entonces, pues bienvenidos a este canal. Vamos a esperar a ver si se van a ir, se van a integrando más personas. Vamos a esperar unos minutitos. Por tanto, le vamos a avisar a las personas para que se vayan alistando. Entonces vamos a esperar que se vayan integrando nuevas personas. Mientras tanto les cuento que hoy estamos cumpliendo, hoy no, estos días estamos cumpliendo un año de realizar esta labor. Ha sido un trabajo bien bonito, bien interesante, bastante motivador. Estamos en este proceso aprendiendo nuevas cosas, aprendiendo nuevos procesos, descubriendo muchas cosas internas y compartiendo nuestras experiencias que ayuden a sanar, que ayuden a generar, nuevos procesos, nuevas enseñanzas en nosotros mismos. Entonces la idea es esto. Mientras tanto, pues para los que no me conocen, mi nombre es Eiber, soy de Colombia. Este es mi lugar de origen. Trabajo en terapias holísticas o me dedico a las terapias holísticas hace 5 años, eh, relativamente poco. Trabajo muchas clases de terapias holísticas, trabajo registros akáshicos, trabajo Reiki, sesiones de Tameana, sesiones estelares, sesiones angelicales, también mediunidad, hago elevación de, de almas, ayuda a trascender almas, trabajo con cristales, terapias de Sarmahat también, trabajo terapias energéticas, limpiezas energéticas, acompañamientos energéticos. También, bueno, Reiki, hago sesiones angelicales, Tameana, Sakmahat, que son técnicas sirianas, péndulo, trabajo distintas frecuencias de energía. Me encanta todo lo que es trabajar la energía, trabajar el campo energético, también trabajar en el campo emocional, ayudar a liberar, a desbloquear y a que las personas se encuentren, digamos que armonicen
sus campos energéticos. Entonces, todo eso es parte como del proceso. Como les decía, llevo 6 años en esto, 5 años más o menos. También me dedico a escribir. Hace poco publiqué este libro para los que lo quieran adquirir. Es un libro que se llama A la Eternidad. Es un libro que habla más que nada sobre el despertar espiritual, sobre tomar conciencia de nuestro propósito, nos ayuda a desbloquear o nos ayuda a encontrar nuestra propia alma, nuestra propia esencia y nos empuja a que nosotros encontremos la plenitud y descubramos esa divinidad que hay dentro de nosotros, ¿no? Entonces, también es como parte de mi camino, ha sido como parte de mi experiencia. Entonces, es una historia bastante interesante porque habla sobre integrar los elementos de la naturaleza en nosotros, aprender a integrar, aprender a experimentar y llevar la integración y la trascendencia de las experiencias a través de la experiencia humana, a través de una historia, ficticia, pero bastante interesante. Entonces, tiene muchos mensajes profundos escondidos dentro del libro. Entonces, si lo desean adquirir, es muy interesante, muy bueno y les deja una gran enseñanza para su propio camino. Entonces, todo el tiempo está haciendo que nos autoobservemos, que reconozcamos y hagamos conciencia de nuestro propio camino, de nuestro propio destino, ¿no? Entonces, eso también me dedico. Hace más o menos, lo que les contaba, hace un año empecé a hacer los vivos. Se dio como una idea. Yo siempre he sentido que he sido como canal de información, entonces siento que puedo bajar información que puedo compartir con los demás, además de pues mis propias experiencias o de mis propias situaciones que de alguna forma me han marcado y me han ayudado para hacer este tipo de labores. Me dedico mucho a las terapias. Eh, hago sesiones de diferentes grupales, sesiones individuales, limpiezas de casas, oficinas, y hago acompañamientos, que es como la parte de todo este proceso. Entonces, digamos que hoy es como una especie de celebración de ese año que empezamos a hacer este proceso. Hay 27 videos en los que hablamos, hacemos sesiones de energía, hablamos sobre la muerte, la reencarnación, sobre cuidados energéticos, sobre aprender a manifestar, sobre la noche oscura del alma, distintos temas que algunos son, digamos que tabú en nuestra sociedad, y otros son parte como de aprender a cuidar nuestro campo energético, nuestra aura, a aprender a alimentar, digamos que nuestra parte mental, nuestra parte emocional, nuestra parte física, digamos que observando más que nada nuestra propia situación, nuestra propia energía para poder fluir dentro de ella. Entonces, dentro de esos videos, digamos que ha sido un camino bastante interesante, porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, que es los miedos.
la depresión, el estrés y la ansiedad, la raíz profunda de esas enfermedades, como se llaman enfermedades, como le llaman enfermedades mentales, tienen una raíz en nuestros propios miedos. Entonces, cuando yo empecé a hacer digamos que a hacer esta labor, siempre tuve, antes de hacerlo, le tenía mucho miedo al público, a presentarme en público, a hablar en público. Entonces, fue, fue doloroso y costó, no tanto doloroso, sino fue un paso complicado en mi vida, porque jamás pensé estar en esto. Y lo interesante de la existencia es que cuando uno dice jamás, es el lugar en donde debe estar. Entonces, lo que a veces comporta como las debilidades de uno, son esas fortalezas, o son aquellas pruebas que en nuestra alma se coloca o se pone para, para adquirir, digamos que algún aprendizaje, y para que el alma entienda y diga, dentro de su camino: yo puedo superar este miedo, yo puedo atravesarlo. Más que luchar con la sensación, simplemente es empezar poco a poco, como la persona que le tiene miedo al agua, ir tocándola poco a poco, ir sumergiéndose poco a poco. Y a la hora del té, lo que te da como resultado este tipo de viajes es como una especie de satisfacción personal, no una satisfacción del ego de soy mejor o soy peor, sino más una plenitud del alma que dice, este es mi camino y yo lo podía hacer. Entonces, ahí donde está el gran miedo de nuestra alma, es donde está nuestra verdadera fortaleza, que es poder atravesar cualquier situación. Entonces, obviamente que hay, en ese camino, uno encuentra muchas personas que lo apoyan. Siempre hay alguien que te va a impulsar, o lo va a impulsar a uno a que pueda atravesar esos miedos. Y obviamente que la voluntad y la fuerza siempre va a residir en uno. Entonces, cuando hablamos de miedos, simplemente estamos viendo una pequeña parte de nuestro ser, pero no es la parte completa. Entonces, ir hacia él y darle amor a esa frecuencia que tenemos, que nos causa temor, va a hacer que vayamos o podamos, digamos que, desbloquear esa parte de nuestra vida que nos va atando a un trauma, o a un dolor, o a un sufrimiento. Entonces, no sé, desde mi experiencia, pienso, siento y creo que la mejor manera de desbloquear un miedo es observarlo, y ir poco a poco y hacerlo. A la hora de hacerlo, uno se va dando cuenta que era más el miedo de la mente que el miedo que existe en la realidad. La persona que le tiene tanto miedo a una montaña rusa, dura horas para mandarse, para subirse en el carrito, y la experiencia dura 2 minutos. Entonces, fue más el miedo de muchos años que la misma experiencia como tal, ¿sí? Entonces, quizá, las situaciones o las cosas que atravesamos, son más sencillas cuando empezamos a atravesarlas, o empezamos a mirarlas de frente, para salir y darnos cuenta que era más sencillo, ¿sí? Era más sencillo. Por eso
por eso siempre es importante estar, no darle tanta energía al dolor que produce o al sufrimiento que produce, sino ponerle la energía en la forma en cómo yo puedo equilibrar esa distorsión de mi propio ser. Entonces, esto para mí ha sido, es y ha sido un reto, porque antes de empezar o antes de hablar o antes de poner la cámara, para mí son, me genera cierta ansiedad, cierto nerviosismo, pero cuando ya estoy haciéndolo ya me siento tranquilo y siento que estoy haciendo lo que mi alma quiere hacer, ¿sí? Entonces, casi siempre, más que el miedo al agua, es el miedo a nuestra mente que está diciendo, te está generando una protección porque no quiere que te pase nada a tu cuerpo físico, para que no quiera no quiere que le pase nada a tu cuerpo biológico, y entonces esa protección es para preservar la vida, ¿sí? Entonces esos son los miedos, simplemente alertas que está dando el cuerpo el cuerpo, las emociones, para decir cuidado porque esto le puede quitar la vida. Entonces, antes de lanzarse a atravesar un miedo, siempre es necesario que le empecemos a hablar a nuestro ego, que es el que está pataleando, ¿no? Decirle, hey, tranquilo, tranquilo que esto va a pasar, no va a pasar nada, aquí nadie va a perder la vida, sino simplemente voy a aprender a atravesar, integrar esto, y todos vamos a salir ilesos. Entonces, una vez se atraviesa la situación, tu energía va a cambiar, la energía de uno va a cambiar, porque va a decir, ah, esto no me quitó la vida, por esto no me morí, por esto no se acabó el mundo, sino al contrario, empieza un nuevo mundo, porque puedo hacer una y otra vez eso que me estaba doliendo, que me estaba haciendo sufrir. Entonces, muchas de las situaciones, muchas de las distorsiones o de los desequilibrios que están dentro de nuestra alma se deben más a, a un poder mental superior que le hemos dado. Entonces, generalmente, eh, atendemos más a la mente a la mente, que está más gobernada por nuestro ego, que a nuestra alma y a lo que verdaderamente sentimos. Entonces, es como si corriéramos lo que nuestra alma está sintiendo hacia un lado y pusiéramos lo que no es, o lo que no quiere o no desea nuestra alma. Nuestra alma se conoce y se reconoce eterna, y en esa eternidad siempre va a decir, hagámosle, 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 movamos, movamos, porque acá tenemos toda la eternidad para experimentar, no nos quedemos. Pero nuestro sistema de supervivencia siempre va a estar ahí pendiente para que nosotros no caigamos, o no, 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 no nos moramos en el intento, ¿sí? Entonces, siempre hay que equilibrar esas dos energías, porque si solo escuchamos al alma, entonces el alma va a decir, bueno, tires este edificio, me tiro este edificio y listo. Entonces, porque como se cree eterna, pues va a continuar. Entonces, obviamente que para vivir la experiencia física necesitamos el cuerpo físico, y es necesario también preservarlo. Entonces, es necesario también escuchar al ego, pero desde la integración, ¿sí? Desde la integración del ser, no es de la distorsión de la energía. Entonces, hoy creo que en todo este tipo de situaciones donde habitan los miedos, donde los miedos nos sentimos que nos atacan, es necesario siempre eh, encontrarnos, es una forma de bloqueo de nuestro ser. Entonces, es algo que nos está diciendo, pare y observe, pare y mire qué es lo que está sucediendo con su energía, con sus emociones, con su cuerpo, con,
y con su mente, con sus creencias, porque los bloqueos son simplemente situaciones que vienen a entregarnos esa maestría de la experiencia, a decirnos, esto es lo que yo aprendí y esto es lo que yo puedo compartir con el mundo, algo que yo experimenté, que integré, que trascendí y que ya es parte integrada de mi energía, entonces ya lo puedo compartir con otras personas que quizá estén atravesando la misma situación y ya sirve como una herramienta que yo puedo entregar a otras personas para que ellos digamos que puedan desbloquear o los ayude, que la herramienta no va a liberar ni va, sino simplemente va a alentar o va a influenciar a la persona para que haga su propio camino y pueda desbloquear, pueda hacer que su camino sea mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, el tema que hoy nos convoca, más que la depresión, el estrés y la ansiedad, es lo que está oculto dentro de esas energías, dentro de esas enfermedades mentales que llaman, son los miedos que son los grandes maestros y los grandes bloqueadores de nuestra vida, porque son los que nos van a, a permitir hacer nuestras escalas evolutivas en nuestra existencia. Todo lo que llaman oscuridad, sombra, miedos o eso que está oculto dentro de nuestro subconsciente o aquello que está visible en nuestro consciente y nos bloquea, simplemente son las herramientas que tiene nuestra alma para generar una experiencia evolutiva. Porque la única manera de que nosotros comprendamos las situaciones y podamos ser empáticos frente a algún tipo de situación es experimentándola y conociéndola, es decir, al experimentarla, conocer la experiencia, tener los conocimientos, tener la información, saber qué fue lo que pasó, cómo es la situación como tal, y integramos esa experiencia, entonces convertimos el conocimiento más la experiencia en sabiduría, en maestría, que es la que nosotros compartimos después. Entonces, todos, absolutamente todos, somos sabios, somos maestros en muchas y en múltiples situaciones. Todas las personas tienen sus niveles de aprendizajes, de maestrías. Simplemente hay procesos que van de acuerdo a nuestra energía, que pueden ser más lentos o más rápidos, de acuerdo a, obviamente que a nuestro nivel energético y también muy apoyado por nuestra conciencia, ¿sí? Experiencia energética que ayuda a que podamos avanzar los procesos, podamos mover las sombras que hay dentro de nosotros y la conciencia que es la que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando con nosotros, cómo estoy fluyendo con mi energía y cómo puedo yo hacer para que esa situación que me está frenando yo la pueda atravesar. Entonces, la gran situación de los miedos son las que nos van a generar muchas situaciones en nuestra vida, que son digamos que las pruebas para que nosotros las atravesemos. No es algo que las dificultades, casi todo lo que nosotros, o dentro de mi experiencia, o lo que yo puedo decir, todo lo que nosotros venimos a vivir, con las personas que venimos a vivir, ya está escogido por nosotros. O sea, ya es como si escribiéramos el libro, vimos el guión y nos mandamos a vivir ese tipo de experiencia. Entonces, lo que el alma de nosotros quiere aprender es a tener la experiencia, ¿sí? Yo quiero saber qué se siente
que se siente nadar. Entonces se toma el cuerpo físico para ir y sentir el agua, sentir el amor, sentir no solo las emociones fuertes o pesadas o densas como llaman, sino también las emociones elevadas, las sensaciones de la existencia, porque todo dentro del proceso de nuestra vida, aunque parezca que está guionado, que está libreteado, existe como ese libre albedrío de venir a sentirlo, ¿sí? Entonces puede ser que yo ya haya escogido a mis padres, yo haya escogido mi nombre, haya escogido mi lugar de residencia, haya escogido, pero lo escogí todo, pero vivir la experiencia es la mayor sensación de libertad que puede sentir el ser humano, que es tocar, sentir, eh, conocer una faceta del amor, conocer el odio, el rencor, todas las energías, porque no hay energía buena ni mala, sino simplemente lo que hace la energía es cómo yo reacciono, cómo yo acciono frente a esa energía, cómo uso esa energía, ¿sí? Que al fin y al cabo, toda esa energía, todo va a pasar por mí, entonces yo soy el que le va a dar tránsito a esa energía eh, para que me haga avanzar o para que me haga bloquear. Todo siempre depende de mí, depende de cómo voy sintiendo mis procesos y cómo voy llevando mi propia existencia. Eh, entonces, estas enfermedades, bueno, si tienen preguntas, dudas, las pueden hacer acá, las pueden hacer en, en el grupo, no, sino en el video, todos los comentarios, todas las dudas, todas las preguntas, todo es bienvenido porque es parte del proceso, y si lo desean compartir con otras personas que les pueda ayudar, que les pueda generar eh, que se sientan en sincronía con lo que digo, se sientan, a veces se sienten, a veces alguien nos habla y nos dice algo y nosotros sentimos que es como si nos lo estuvieran diciendo a nosotros mismos. Entonces ese tipo de sensaciones también son importantes, porque a veces hay personas que tienen la palabra exacta en el momento perfecto, porque es lo que uno necesita escuchar, o es la herramienta que uno no ha encontrado para poder salir o desbloquearse o desbloquear su camino ante ciertas situaciones. Entonces, este tipo de, digamos que, de espacios, más que espacios para hablar de cosas externas, vamos a estar más hablando hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia energía, a tener un espacio para conocernos, para visualizarnos, para mejorar quienes somos, para eh, poder liberar nuestras cargas, poder sentirnos más plenos, poder disfrutar la experiencia, y que la experiencia no sea un trago amargo o una situación dolorosa, sino que valga la pena estar aquí y ahora, siempre vivos, siempre presentes, sin importar las situaciones o las cosas que nos están pasando, sino que siempre, por más problemas o cosas que se presenten en nuestra vida, podamos siempre estar en nuestro centro para poder eh, eh, resolver todo lo que podamos resolver dentro de las experiencias, poder integrar, poder trascender, poder profundizar y poder darnos cuenta que nosotros somos esa conciencia física y esa conciencia, ese vehículo de conciencia que hace que el alma se mueva hacia su propósito, hacia su nuevo destino, ¿sí? Entonces, bueno, la depresión, el estrés y la ansiedad son miedos, son bloqueos, son, en general, son
esa falta de seguridad, eso que no me permite desarrollar mi propia personalidad, no me permite desarrollar, no me permite avanzar, no me permite bloquear mis emociones, puede bloquear mi mente, puede bloquear mi cuerpo físico, puede bloquear mi energía. Entonces va a hacer que yo no pueda generar nuevas experiencias, porque las experiencias que están involucradas con esos miedos no permiten que yo pueda avanzar. Como es una enfermedad de la mente, entonces yo le llamé al video como la distorsión del tiempo, porque la distorsión significa la separación, y la torsión es como hacer un giro. Entonces, cuando algo se distorsiona, es como algo que se sale o bloquea ese círculo, ese movimiento que va dentro de mi propósito. Hagamos de cuenta que es como un círculo o una espiral ascendente, donde yo estoy moviéndome, y en algún punto la distorsión o esa distorsión de las que vamos a hablar me está haciendo salir de la espiral o del círculo donde yo estoy moviéndome para ir a alcanzar mi objetivo. Es como si me sacara de mi propia existencia y me quedara en un lugar aparte. Entonces, ¿por qué le digo que es la distorsión del tiempo? Porque la depresión maneja mucho más, es más un desequilibrio o un exceso de pasado. Nuestro ser está más anclado en el pasado. El estrés está muy excesivamente en el presente, es decir, la energía todo el exceso es presente muchísimas cosas, y colapsa la mente. Y también hay un exceso de futuro, que es la ansiedad, que es las cosas, pero ese exceso de ansiedad o ese desequilibrio energético va más hacia las cosas van a salir mal, ¿sí? Entonces, todo tiene que ver con todo, porque es más con el tiempo, tiene que ver más con el tiempo, más con la falta de nuestro anclaje a nuestro momento presente. Yo sé que le dicen a una enfermedad o algo, una enfermedad viene de la palabra enfermare, que significa parar. O sea, siempre que se dice algo que es una enfermedad, significa, o le está diciendo a mi mente, a mi emoción o a mi cuerpo, que debo parar esta situación. Debo, debo recuperar, sanar, curar, entender o hacer conciencia de lo que está pasando dentro de mi cuerpo, ¿sí? Puede ser un dolor de cabeza, como lo hace el estrés, o puede ser una taquicardia, una arritmia cardíaca, o problemas cardíacos, como lo hace la ansiedad, o puede ser como problemas más del estómago, o más problemas para procesar, como lo puede hacer la ansiedad, ¿sí? Entonces cada energía va a estar, digamos que, bloqueando algún centro energético como tal, pero puede bloquear casi todo el sistema cuando la situación ya se pone más grave. Entonces, es una enfermedad del tiempo. El tiempo en otros niveles o en otras dimensiones no existe más en nuestro planeta, que tenemos el tiempo en pasado, presente, futuro. Pero simplemente el tiempo es una medición del espacio, es decir, cuántas vueltas le da en la Tierra al Sol. Entonces, un día es una vuelta. Entonces, el recorrido de la luz dentro del giro del planeta, entonces va a estar diciendo cuál es el tiempo: es mediodía, es la noche, es el giro. Entonces, esas son más la tabla del tiempo que existe en nuestro nivel de conciencia, para decir esto es pasado, esto es presente, pero
en otros niveles de conciencia está pasando todo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces no existen vidas anteriores para mí, sino existen, están pasando al mismo tiempo, porque acá el tiempo se toma como de una forma lineal y en el universo se toma de una forma circular. Entonces yo puedo ver lo que está pasando, lo que está pasando en mi otra existencia, cuando viví en Egipto, cuando viví en Marruecos, cuando viví en Grecia, cuando viví en Suiza. Estoy viendo todas mis existencias al mismo tiempo, porque lo estoy viendo como la película, está pasando todo al mismo tiempo. Entonces, eso acá y en otras, digamos que en otras existencias de nuestra energía, de nuestra alma, puede ser en otros planetas o en otros planos. Entonces, digamos que para nuestra alma hay millones de posibilidades, pero acá nos sentimos más desconectados de toda esa información, porque acá estamos tratando de vivir una experiencia humana que sea muy concordante eh, con, con nuestra experiencia más corta, es decir, algo más simple. Por eso nuestros cuerpos son más, como se diría, más desechables. Porque vamos cambiando de cuerpos para tener la mayor cantidad de posibilidades de aprendizaje y la mayor cantidad de maestrías de nuestra vida, ¿sí? Entonces lo que llamamos karma simplemente es el regalo que nosotros mismos nos estamos haciendo para tener una experiencia donde podemos decir, entiendo cuáles son las dos caras de la moneda. Acá lo podremos decir en nuestro plano como la víctima, el victimario y el que entiende las dos situaciones. El que ve, lo ve. Y entonces, al yo entender las dos situaciones, entonces voy a comprender cómo es la experiencia en su totalidad, y no solo voy a ver el punto de esto es bueno, esto es malo. Entonces, para el que empieza a hacer maestría no existe lo bueno ni lo malo, sino existe la experiencia, ¿sí? ¿Qué puedo sacar yo dentro de la experiencia? Entonces, la mente, acá en nuestro proceso, en nuestros procesos donde trabajamos miedos, la mente no va a tener tiempo ni espacio. Por eso hay muchas personas que se disocian de la realidad, es decir, viven en el pasado o viven en el futuro, o existen en el presente, pero más como un nivel de autoexigencia. La mente de nosotros es recolectora de datos. Por eso debemos entender y comprender y ser muy empáticos con las personas que tienen estas situaciones. Nosotros todos las hemos atravesado de alguna forma, o a veces las estamos atravesando y no nos hemos dado cuenta. Siempre sí es muy importante que cuando sentamos que no tenemos herramientas para poder, digamos que integrar estas experiencias de miedo, o no podamos integrar esos aprendizajes que nos están bloqueando, o que no encontremos, siempre es importante pedir ayuda. Entender que a veces alguien puede ayudarnos, alguien puede tener las palabras o las herramientas o los ejercicios o lo que sea para que nosotros podamos entender y atravesar, porque a veces nosotros frente a una situación o una enfermedad de estas mentales, estamos estancados dentro de una frecuencia energética que nosotros mismos no entendemos, o nuestra conciencia todavía no comprende y no ha podido integrar
el aprendizaje de la experiencia. Siempre que vamos al parque a jugar, a tener una experiencia como niños, nos vamos a arrastrar y vamos a venir y vamos a llegar todos sucios, y esa es, o nos vamos a golpear, o, o, o vamos a tener situaciones imprevistas dentro de nuestra experiencia. Entonces esa suciedad o ese golpe, eso es parte de la experiencia, y es parte, y es lo que nosotros necesitamos integrar. No significa que si me caí jugando me voy a caer siempre jugando, sino simplemente es algo que va a estar, que la mente puede decir, sí, eso va a pasar siempre, porque ya pasó. Entonces, cuando hay una experiencia traumática, siempre es importante entendernos a nosotros mismos, entender que no somos culpables ni somos inocentes, sino que simplemente estamos viviendo una experiencia que marca en nosotros ciertas características, como por ejemplo, siempre estamos aprendiendo. Entonces, por ejemplo, con esta vela, si yo si yo la toco, si yo no conozco el fuego y lo toco, lo más probable es que me vaya a quemar y no quiera volver a mirar el fuego, porque voy a sentir miedo que me va a quemar. Entonces, siempre nuestro ser nuestra mente va a estar diciendo, el fuego quema, el fuego te hace daño, el fuego es malo. Pero si yo aprendo a entender que el fuego me puede calentar, me puede ayudar para que, para que no me dé frío en la noche, o me puede ayudar para calentar mis alimentos, me puede ayudar para generar la fotosíntesis en las plantas, bueno. Y también, si yo no lo sé usar, también me puede quemar. Entonces, casi siempre la experiencia, si yo lo veo desde un solo punto de vista, entonces voy a entender que las cosas son buenas o son malas. Pero si lo hago desde la conciencia, voy a entender que mi experiencia puede hacerme comprender para qué sirve el fuego, me puede hacer entender, me puede ayudar para que el fuego sea parte dentro de mi camino, para que yo lo pueda usar y para que yo no tenga miedo de tener la experiencia con ese elemento. Entonces, como la mente es recolectora de datos, la mente es una base estadística que va diciendo, esto sirve y esto no sirve. Esto funciona y esto no funciona para mí. Va a hacer que todo se guíe dentro de la experiencia, dentro de las experiencias, como una alerta. Esto le puede hacer daño, esto no le puede hacer daño. Todo va a generar que nosotros tengamos situaciones que nos pueden generar o nos pueden meter en situaciones donde yo empiece a tener bloqueos y me pierda de otras experiencias similares, porque hay un patrón que se está repitiendo en mi vida, que es, me voy a quemar. Entonces, es importante entender también nuestra mente, es importante entender que nosotros estamos viviendo una experiencia emocional. Entonces obviamente vamos a sentir lo que nos sucede, vamos a llevarlo muy
a lo profundo de nuestro ser, vamos a sentirlo con tanta intensidad que muchas veces esa intensidad nos va a producir miedo. Eh, eh, podemos, vamos a creer, porque cuando tenemos experiencia generamos una creencia de esto puede ser bueno, esto puede ser malo, entonces esa creencia también nos va a limitar o nos va a ayudar a que nosotros podamos expandirnos. ¿No? La idea de las situaciones que pasamos es que podamos trascenderlas y podamos expandir nuestra capacidad y nuestra conciencia frente a las situaciones. ¿No? Que no nos quedemos bloqueados y no sepamos qué hacer, sino que podamos ir al medio de nosotros, podamos centrarnos y podamos ir sorteando ese miedo profundo. ¿Mm? Obviamente que nosotros somos, digamos que todo lo que nosotros vivimos también depende mucho, depende mucho de factores internos, de factores externos. Por eso lo que yo digo mmm, no necesariamente es la verdad, porque ahí cada persona va a tener su propio aprendizaje de acuerdo a sus propias características, ¿sí? Entonces, no sé, yo lo que voy a hablar, lo que estoy hablando es algo muy a nivel general, porque cada persona es un universo completo y va a tener ciertas características, ciertos motivantes, ciertas elementos que van a hacer que esa persona se mueva en, o se quede bloqueada dentro de esa energía. Y esos elementos pueden ser directos o indirectos. Directos, podemos hablar cuando yo vivo la experiencia directa y me quemo, entonces ya estoy generando ese trauma dentro de mí. Pero, por ejemplo, cuando yo genero el trauma a través de otras circunstancias, por ejemplo, eh, lo estoy recibiendo de mis ancestros, porque nosotros, como somos seres que estamos pasando información a través de nuestras generaciones y la pasan a través de nosotros, obviamente nosotros estamos recibiendo una información de nuestros ancestros, que por ejemplo mi abuela alguna vez se acercó al fuego y se quemó y le tiene miedo al fuego, pero yo le tengo miedo al fuego y nunca lo he experimentado. Entonces eso ya es una información que viene dentro de nuestro paso de ADN ancestral. Entonces a veces hay situaciones que hacen parte de nuestro árbol genealógico y hacen parte de dentro de nuestro legado que recibimos. Entonces hay mucha información que también hace parte de nuestra alma. Como también puede ser eh, que yo le tenga un miedo terrible al agua, y puede ser porque en otra vida, me morí ahogado, ¿sí? Entonces, esas son experiencias de mi alma y que están generando un miedo acá que yo no conozco. Entonces ya son miedos más inconscientes, o son situaciones que están más escondidas, que son situaciones externas que no han hecho parte de mi experiencia, pero me han impedido experimentar esas situaciones. Y ya a nivel directo, como les decía, es la experiencia directa. Me quemé, entonces ya no quiero hacerlo porque ya tengo miedo, le tengo miedo al fuego. Entonces, por eso lo que yo les digo es a nivel general, porque cada persona tiene un mundo, tiene su propio universo y tiene su propia, digamos que su propio guión, su propio libreto de lo que viene a aprender, o lo que quiere venir a aprender y lo que quiere experimentar. Entonces, muchas veces hacer consciente eso que está escondido entre nosotros nos va a ayudar a poder entender y poder también, por ejemplo, sanar el árbol. Si yo
digo, ya no le tengo miedo al fuego, entonces estoy mejorando esa información de mi abuela que le tenía miedo a eso, ¿sí? Como un árbol donde nadie ha estudiado y aparece algún profesional. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Sanando ese árbol, diciendo, yo puedo hacer lo que ustedes no pudieron hacer, no tanto como, sino yo soy todos ellos. Entonces, al hacerlo yo, estoy haciendo que todos ellos tengan, todos mis ancestros tengan ese esa virtud de decir yo logré esto, ¿sí? Entonces muchas cosas de las que hacemos nosotros hacen que nosotros sanemos nuestros ancestros o lo que no pudieron hacer, como dicen nuestros padres. Yo no pude estudiar, lo único que les puedo dar es la educación, ejemplo, ¿sí? Entonces yo ya estoy eh, cumpliendo algo que mi familiar no pudo hacer, ¿sí? Entonces, algunas situaciones hacen que esos miedos que están, porque es información de nuestros ancestros, estén sanando esa información. Como les decía, estamos viviendo, no estamos viviendo, no se trata de vidas pasadas, sino es algo que está pasando al mismo tiempo. Entonces, mis ancestros puede ser que hayan muerto mis abuelos hace 5 años, pero esa es mi versión del tiempo, pero en, en una línea de tiempo. Pero si yo lo veo circular, mi abuelo está vivo y él está viviendo solo que en otro espacio-tiempo. Es un poco más complejo. Pero entonces hay muchas formas de limpiar y de ver y de dar conciencia a las situaciones que nos van pasando. Casi siempre todo, digamos que las situaciones que vamos viviendo se dan por la misma experiencia. Los traumas se dan por, por la misma experiencia. Quizá la experiencia no salió como quería nuestro ego, pero sí salió como quería nuestra alma, porque nos va a enseñar a integrar, es decir, a entender ese miedo que está muy dentro de lo muy profundo de nosotros y que nos está bloqueando para que nosotros podamos hacer nuestro siguiente paso evolutivo. Entonces, casi siempre que tenemos traumas o situaciones donde nuestra energía se quedó anclada en otro espacio-tiempo, se debe a que nosotros no pudimos cortar ese lazo porque no entendimos nuestra experiencia. Puede ser una de las causas. O sea, no entendí por qué por qué me pasó esto con esta persona, y no estoy pudiendo cortar el lazo, integrar la energía, es decir, qué era lo que esta persona o esta situación venía a enseñarme, y cómo puedo hacer yo para que esta situación no me vaya a generar un miedo futuro, que no me bloquee el camino, porque generalmente dentro de la experiencia es como dicen por ahí, me voy volviendo desconfiado frente a las situaciones, pero no es tanto desconfianza, sino es más no pude integrar la situación que estaba viviendo en otro espacio-tiempo. Entonces, esa experiencia que yo no integré, que yo no comprendo, o que todavía está guardada como una sombra y todavía me genera un problema, me está buscando para que yo, digamos, me haga cargo, me haga responsable, no como una obligación, sino como desbloqueé este lugar para que yo vuelva a hacer mi espiral ascendente de evolución o mi camino evolutivo, y para que yo de esa experiencia pueda encontrar la sabiduría, que es la unión de la experiencia y el conocimiento, ¿sí? Entonces, tengo la experiencia, pero me falta, tengo el conocimiento, pero no puedo integrarlo, no puedo entender qué es lo que me enseña. Entonces no le puedo dar conciencia a la situación, y al no darle conciencia a la situación, entonces me quedo anclado
en una situación como es la depresión, que es estar anclado al pasado, a algo que pasó y yo no, y ese trauma no me permite avanzar. Casi todos los miedos y todo lo que pasa con la depresión, estrés y ansiedad es que estoy alterando el tiempo, estoy alterando mi propio tiempo, mi propio movimiento, mi espiral o mi camino, porque estoy anclando mi energía o anclando mi mente o mi emoción en ese lugar pasado, o estoy haciendo que se vaya al futuro. Es decir, estoy planeando, pero estoy planeando de una forma distorsionada mi realidad, porque estoy generándola desde una faceta más caótica, desde una faceta más trágica. Entonces yo voy a estar fuera de mí mismo, ¿sí? Como si el ser que está acá, el Eiber que está acá, siga en automático, y el que está pensando en el futuro ya está viendo el futuro, está creando el futuro gris. Lo mismo con la ansiedad, estoy generando, el Eiber de acá se está quedando en automático y está anclado quizá en un pasado que fue mucho mejor o fue mucho peor, bueno, pero en un pasado que no me permite que yo pueda generar esa experiencia de sabiduría para usarla acá en este momento. Entonces, ¿cuántas veces de nuestra vida estamos viviendo en otros tiempos? ¿Cuántas veces de nuestra existencia estamos en otro lugar que no es este lugar? Estamos en el lugar de nuestra mente, ¿sí? Estamos añorando cosas que ya vivimos y estamos perdiendo la experiencia de este momento. Y al fin y al cabo, dentro del tiempo o del espacio, este es el único lugar, este momento es el único que tenemos y es el único espacio que tenemos nosotros mismos. Es el único bien del que somos dueños, que es nuestro propio tiempo, nuestra propia experiencia. Entonces, cada vez que dejamos energía en otros lugares y no la podemos integrar, nuestra alma se va fragmentando, se va rompiendo en futuros, en otros tiempos, o simplemente se va rompiendo en el presente por una autoexigencia, porque eh, eh, el estrés, por ejemplo, es un exceso de autoexigencia, de tratar de ser mejor, de ser el mejor, y hace que nosotros no entendamos nuestro cuerpo, nuestra energía, y estemos moviendo y fragmentando tanta energía que nos perdemos en el presente de tantas cosas que no alcanzamos a ver ninguna. Entonces, obviamente que nuestra sociedad genera mucho movimiento para estas enfermedades mentales que nos están enseñando o nos enseñan a que debemos ser el primero, el mejor. Entonces tenemos una carga de presión mucho más alta, que debemos ir a presentar una entrevista de trabajo y debemos ser el mejor cuando tenemos 300 personas que están atrás haciendo la entrevista. Entonces tengo que llegar con la plata para este mes. Entonces se genera mucha presión dentro del sistema capitalista del libre mercado para quien compite, y entonces competimos y vivimos compitiendo. Entonces el nivel de exigencia nos va deteriorando nuestro sistema mental, nuestro sistema energético en general, porque tenemos mucha carga y muchas obligaciones que quizá ni siquiera nosotros necesitamos, ¿sí? Que nosotros mismos nos imponemos porque nos las impusieron otras, pero no porque nosotros las necesitemos, sino
que simplemente decimos tengo que ser competitivo porque debo ser el mejor, pero a veces no es necesario dentro de nuestra sociedad ser el mejor, sino entender que somos seres humanos y debemos llevar nuestra fluctuación y nuestro ritmo y nuestra energía dentro de ese proceso. Entonces, esta es como la introducción para empezar a hablar sobre estos miedos. Vamos a, bueno, si tienen preguntas, dudas, ahí las pueden hacer o las pueden colocar al final del video, en los comentarios. Eh, este es un tema que es bastante profundo, más profundo porque tiene que ver mucho con nuestra frecuencia energética, tiene que ver mucho con nuestras emociones, tiene que ver mucho con nuestras creencias y también impacta en nuestro cuerpo físico. Entonces, estas son enfermedades que son relativamente nuevas porque tienen que ver con todo el movimiento y toda la presión a la que nos hemos sometido y cómo nuestro cuerpo, nuestra mente empiezan a colapsar frente a estas situaciones, ¿sí? Porque es demasiada tensión, demasiada presión y nos hemos estado metiendo en tantas situaciones para probar que somos mejores frente a otras personas o nos metemos presiones eh, de comparación, de autoexigencia, muchas redes sociales diciéndonos cómo debemos ser, cuál es nuestro aspecto físico, qué es lo que debemos comer, qué es lo que debemos... Entonces es tanta y tanta la presión que vamos colapsando, nuestro sistema nervioso no va pudiendo porque cada persona tiene su propio propósito, su propia energía. Entonces, la idea yo sé que vamos a seguir hablándolo en el próximo video, vamos a continuar el tema, vamos digamos que a brindar algunos ejercicios para poder volver a nosotros mismos, para volver a sentir nuestra propia energía, para volver a comprendernos y de manera general, porque como les dije hay mucha energía que es muchas situaciones que hacen parte de elementos externos que están impactando dentro de nuestra energía. No quiere decir que no nos pertenezca, que nosotros decidimos hacernos responsables de esas situaciones. Entonces, el próximo miércoles continuamos con el tema. Si alcanzamos, hacemos una sesioncita. Si no, vamos a hablar de una manera más detallada sobre ejercicios, sobre cómo trabajar nuestra energía frente a estas situaciones, cómo se mueve nuestra energía frente a estas situaciones, cómo podemos trabajar nuestras emociones, nuestras creencias y cómo podemos, digamos que, ayudar a desbloquear esto. Sí es importante siempre pedir ayuda, pedir ayuda cuando sentamos que no tenemos las herramientas. Yo sé que a nosotros nos dicen usted puede con todo, usted puede con todo. Entonces nos volvemos autosuficientes, pero a veces en esa autosuficiencia no nos damos cuenta que no tenemos las herramientas y creemos que estamos superando algo y quizá eso explota y se puede volver peor. Entonces en este tipo de cosas es importante ser muy comprensivos con nosotros, muy sensibles con nosotros, entender que tenemos un proceso que a veces necesitamos digerir las situaciones, entender las situaciones. Entonces, siempre si necesitamos, pedimos ayuda. No es una situación de lo que les dije ahorita, siempre pensamos que podemos con todo y a veces no es, esa es una creencia,
a veces necesitamos las herramientas y a veces hay personas que han estudiado o que trabajan en esto y pueden ayudarnos a nosotros. Entonces, siempre darnos amor a nosotros mismos, sentir que nosotros podemos hacerlo porque es posible. Esto es simplemente parte de un proceso. Y la próxima hablamos más en detalle sobre estas enfermedades de la mente y hacemos unos ejercicios por ahí, buscamos algunas alternativas y lo explicamos más en detalle. Y si alcanzamos hacemos una sesioncita. Así que cualquier duda, pregunta, ahí la pueden escribir en los comentarios, lo que necesiten, críticas, todo es muy bienvenido porque la idea de estos espacios es ir mejorando cada día, ¿no? Ir compartiendo, ir haciendo que seamos cada uno de nosotros mejores versiones de nosotros mismos. Y bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo y que estén bien. Gracias por acompañar.